Bien, hermanos, buenos días. Vamos a comenzar esta parte dando lectura a nuestro texto de hoy. Hechos 9 del 10 al 19, ¿verdad? La palabra del Señor dice así. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor. Anda, le dijo el Señor, ve a la casa de Judas en la calle llamada Derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Estaba orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a los que creen en ti en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque este hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Luego comió y recobró las fuerzas. Les invito a inclinar nuestros rostros para tener un primer momento de oración. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por este tiempo que nos permites acercarnos hasta aquí. Padre, te pedimos que ahora también en nosotros, Señor, pongas disposición y alejes todo tipo de distracción en nuestra mente y abras nuestra mente misma y nuestro corazón, Señor, a lo que tienes tú preparado para decirnos hoy. Gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien, hermanos. Mirando nuestra sociedad actual, es fácil, si nos concentramos y en especial en las noticias, a veces desanimarnos, ¿no? Y quizás hasta algunos en entrar sin darse cuenta en algún tipo de depresión, angustia o ansiedad, ¿no? Vemos hombres y mujeres que eh, se rebelan con enojo, con orgullo, de diferentes maneras contra la verdad de Dios. Vemos también instituciones que parecen, si profundizamos un poquito más, dedicadas así a borrar el nombre de Cristo y la obra de Dios en la tierra también, ¿no? Ante eso, ¿cómo reacciona la iglesia, no? Podría reaccionar en un sentido también con miedo o con algún tipo de ira. Sin embargo, el pasaje que hoy vamos a ver nos saca de alguna manera de nuestra lógica humana, y nos lleva más bien a poner nuestra mirada, a valorar el juicio, la justicia de Dios a través justamente de su soberanía, ¿no?
Y aquí vemos en el pasaje claramente a Saulo de Tarso, que lo hemos visto y sabemos como Saulo, como un perseguidor de la iglesia. Por donde pasaba, ya lo reconocían y que iba acompañado de muerte finalmente, ¿no? Probablemente Saulo era uno de los casos más perdidos del primer siglo y asimismo en algún momento él se identifica, ¿no? Pero Dios no ve como lo vemos nosotros los hombres. Y hoy veremos que el avance del evangelio no depende ni siquiera de la disposición del corazón humano, sino del decreto de Dios, ¿no? No cambia, porque Él es quien reina y lo hace como un rey, con poder. Miremos entonces el texto para observar justamente la gloria de nuestro Señor, de nuestro Rey, de nuestro Mediador, en la conversión de Saulo y de su iglesia. Así que les invito a seguir la lectura en sus Biblias, o si nos ayudan también a través de la pantalla. Vamos a ver un primer punto en los primeros 4 versículos y vamos a enfocarlo en lo que es el mandato del Señor en esta parte, ¿no? El texto, como hemos visto, apunta a Ananías, ¿no? ¿Quién era Ananías? Un discípulo más en Damasco. Cristo se le aparece, como leemos ahí, en una visión. ¿Y qué cosa hace? Le da una orden directa, una orden específica, una orden también incómoda, ¿no? Levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. ¿Se imaginan? Bueno, lo está diciendo ahí, pero se imaginan la reacción de Ananías, ¿no? Nos hemos puesto en su lugar en algún momento, cuando leemos la palabra también. Él deja ver nuestra debilidad en general como personas, ¿no? ¿Cómo responde? Lo podemos leer ahí. ¿Cómo responde? Él responde presentando el currículum de maldad de Saulo, ¿no? Señor, he oído de muchos de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Ananías estaba hablando como a veces también pensamos nosotros, como si estuviéramos bajo el pacto de obras, ¿no? Veía a Saulo exclusivamente por sus méritos destructivos. Pero también es importante rescatar su honestidad, porque eso también el Señor quiere. Si hay temor, hay que presentarlo al Señor, porque hay respuesta y fortaleza justamente en esa transparencia. Cristo trabaja bajo el pacto de gracia. Y entrando a la parte de la lógica, ¿no? La lógica de lo alto, la lógica de Dios, siempre va a terminar confrontando nuestra lógica humana, si pensamos solamente humanamente, ¿no? Quisiera que me ayuden buscando, eso sí no está, no lo van a ver en pantalla, si no lo pueden buscar, pueden prestar atención nada más. Ezequiel 36, 26 y 27. Ezequiel 36, 26 y 27, para los que son rápidos, y no, ahí lo leo. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Les pregunto, ¿la regeneración sucede antes o después de la fe? ¿Antes o después de la fe? Vamos a leer también Efesios 1, del 4 al 5. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él,
en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Fuimos escogidos también por medio de ¿quién? De Cristo, ¿cierto? Cuando Cristo, volviendo a nuestro pasaje en el versículo 11, le dice al final a Ananías, refiriéndose a Saulo, he aquí, él ora, y estaba teniendo una visión, Saulo, ¿no? Nos está mostrando que la gracia también ya comenzó antes, ¿no? Porque, ¿qué creen ustedes, no? Que un hombre así muerto en sus delitos y pecados puede orar y tener esa conexión en verdad, ¿no? Saulo ya estaba siendo, como decimos, vivificado por el Espíritu, porque el Espíritu es quien despierta el alma, ¿no? Que antes estaba muerta en el pecado y da nueva vida, fe y la capacidad de conocer y amar a Dios. Y eso sucede antes de que la iglesia, a través de Ananías, llegara a Saulo. En esos momentos de angustia, recuerda que tú también has sido vivificado por el Espíritu y que la gracia de Cristo también te ha alcanzado. Así que hay motivo también para alegrarse y gozarse siempre. Este pasaje, pues, nos revela a Cristo en algo que llamamos en su oficio real, ¿no? ¿Por qué? Su oficio real como rey, como profeta y como sacerdote. El Jesús que está hablando con Ananías no está pidiéndole opiniones, ¿no? Está dando órdenes desde su trono. Y él es el rey que ascendió, que gobierna tanto las acciones de sus seguidores, los creyentes, como el corazón también de sus enemigos. Su intercesión como sumo sacerdote es tan eficaz que la oración de Saulo, quien hasta hace unas horas era un blasfemo, ya es escuchada. Por sus méritos, no, por los méritos de su Salvador. Entonces, para el creyente, hermano, confiemos, descansemos en el control absoluto de nuestro Salvador. Las amenazas del mundo contra la iglesia no son sorpresa para él. Tus temores, mis temores, son reales, no lo dudo, ¿no? Pero el trono y el señorío de Cristo es más real. Cuando te sientas, llegarán seguramente momentos así, intimidado, temeroso por la oposición o los ataques que puedan haber a tu alrededor. Recuerda que nuestro rey gobierna con soberanía también sobre aquellos que te persiguen, que nos persiguen, incluso en medio pues de la criminalidad o liderazgo corrupto, ¿no? Y para el que aún no ha creído, si hoy te encuentras también resistiendo a Dios, viviendo bajo tus propios términos y rechazando su palabra, tienes que darte cuenta de que tu resistencia es en vano, es inútil. Saulo tenía todo el poder político y religioso para destruir a los cristianos. Pero sabemos, ¿no? Bastó una palabra de Cristo para ponerlo así de rodillas. No hay que seguir peleando contra el rey de todo, ¿no? Más bien es momento de rendirse hoy ante su autoridad, porque ¿qué dice la palabra? Su yugo es fácil y su carga
es liqué, ¿no? Entonces, seguro te has preguntado también, ¿cómo es posible que Dios, que es santo, perdone a un hombre con las manos manchadas de sangre como Saulo, ¿no? ¿Cómo puede el juez justo transformar así a un perseguidor en un siervo? Preguntas que de repente también se estaba haciendo Ananías, ¿no? Y la respuesta no se encuentra en nada que Saulo haya hecho, sino en lo que el Hijo de Dios ha dispuesto y, y ha ordenado. Y ahí vamos a ver el segundo punto, que es un poco lo que es el decreto de esa elección de Dios soberano. Ante la objeción de Ananías, se repite en nuestra mente quizás ahí esa palabra ve, ¿no? Ve porque instrumento escogido me es este. Instrumento escogido me es este. Y ahí lo relacionamos también a lo que es ese instrumento escogido, un recipiente, un vaso de elección. Y esta es una declaración también de esa elección incondicional. Cristo no eligió a Saulo porque sería un gran teólogo o un misionero así incansable, ¿no? Si fuera por sus obras, ¿qué pasaría con Saulo? Como con la mayoría, ¿no? Merecería la condenación eterna. Saulo es escogido, se le habla mientras, ¿qué está haciendo? Mientras está marchando voluntariamente con papeles, con documentos, a seguir pecando. No importa si es consciente o no es consciente de ello. La palabra vaso, como decía, o recipiente, nos recuerda también al pasaje de Romanos 9, ¿verdad? El vaso no tiene voz, ni tampoco tiene virtud, mérito en su diseño. Todo su valor está en las manos y voluntad del alfarero, que decide así transformarlo en un objeto de misericordia, como dice Efesios 1:5, por el puro afecto de su voluntad. Además, Cristo, ahí si leemos qué cosa le dice, añade, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. La gracia no es un evangelio de prosperidad ni de comodidad. La elección para salvación es también una elección para llevar la cruz. Pero el sufrimiento humano, recuerden, no es una señal de abandono divino, sino más bien que así aceptado con fe y unido a la victoria final de Jesucristo en el día de resurrección, tiene su propósito. La gracia busca, por otro lado, también, sabemos, la gloria de Dios, a través de la sumisión también a sus decretos, a sus mandatos. Y eso implica asumir el costo del discipulado. Saulo es un vaso aquí de elección, pero porque Cristo pagó su fianza en la cruz. Y ese texto
da testimonio así de esa expiación particular, ¿no? Y Cristo sabía exactamente por quién estaba muriendo en el Calvario. Derramó su sangre también por Saulo de Tarso cuando Saulo aún estaba consintiendo la muerte de Esteban. La justicia que Saulo necesitaba le fue brindada, le fue dada gratis. Gratis. Pero gratis no es sin costo. Gracias al sacrificio perfecto del sustituto, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y nos cuesta aceptar que somos barro, ¿no? En manos del alfarero. Para que no haya frustraciones, más fácil es aceptarlo que vivir en negación. Barro en manos del alfarero. El Antiguo Testamento, rápidamente, en el versículo, en Isaías 45:9, y también voy a dar lectura a Jeremías 18:6, rápidamente, dice Isaías 45:9. Ay de que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tienes manos? Y Jeremías 18:6 dice, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Dirá el barro al que lo moldea, ¿qué haces? Dios tiene el derecho total sobre sus vasijas para usarlas según su propósito, sea para honra o para procesos a veces también de profundo quebrantamiento. Y en Filipenses 1:29, la palabra del Señor dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Se nos recuerda también claramente que no solo se nos ha concedido creer en Cristo, sino también padecer por Él. El sufrimiento por el Evangelio es parte de la providencia divina. En la sociedad, sin embargo, también vemos un evangelio pragmático, diríamos, ¿no? Que busca a Dios solo por bienestar económico o seguridad personal. Y esa es la mentalidad así del beneficio, ¿no? Beneficio rápido. ¿Qué hay para mí? ¿No? La criollada. Y este punto nos confronta, ¿no? La obediencia a Dios nos puede costar algo. En algún momento puede costar el puesto de trabajo, quizás, al negarnos a firmar un balance, digamos, falsificado o aceptar un soborno. Puede significar también, por otro lado, ir a predicar o plantar iglesias en zonas distantes o de peligrosidad en nuestra ciudad. Eso implica al temor a la delincuencia. El pastor compartió y estuvo acá hace poco una hermana que está dentro de su misión también viajando, ¿no? Seguramente que algunos también habrán sido movidos, si de repente falta un empujoncito nomás ahí para también sumarse a ese campo de misión. Si el Señor te está llamando, tócalo, ¿no? La fe nos anima así a ser esos Ananías modernos, ¿no? A ir donde Dios nos envíe, aunque nos cueste la comodidad o estemos de alguna forma expuestos, ¿no? Como creyentes, al mirar la elección de Saulo,
nos toca examinarnos, ¿no?, nuestros corazones. ¿Por qué eres salvo hoy? ¿Por qué eres salvo hoy? ¿Porque eres más inteligente, más bueno o más espiritual que otros incrédulos? No, somos salvos y eres salvo únicamente porque le agradó a Dios amarte desde la eternidad. Y hermano, que esta verdad destruye así todo tipo de orgullo espiritual latente en ti o en mí. No no tenemos nada que no hayamos recibido por gracia. Por lo tanto, también toca vivir una vida de profunda humildad y también de gratitud. Gratitud. Dar gracias también no es opcional a cómo me siento. Y es un mandato. Primera Tesalonicenses 5:18. Ya lo conozco. Dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, enfócate en lo que ya te ha sido dado, no solo en lo que te falta. Está bien aspirar a más, pero nuestro enfoque debe estar en lo que Dios ya nos ha dado. Y recuerda, todo lo bueno proviene de Dios, ¿no? Y para el que aún no ha creído, ¿no? Si aún no has rendido a Cristo tu vida, quizás pienses porque has caído demasiado bajo, que tus pecados también son tan oscuros, vergonzosos, o que tu pasado también te descalifica para recibir el perdón de Dios. Miremos a Saulo. Él decía que era el principal de los pecadores, ¿no? Y la salvación, nuevamente, la salvación no depende de cuán limpio logres ponerte antes de venir a Dios. No lo intentes, te va a frustrar. Por ahí no se empieza. La salvación depende de la gracia incondicional de un Salvador que se especializa en llamar, en rescatar a sus enemigos. Acércate a Él tal como estás, ¿no? Porque su gracia es suficiente para ti, su gracia es suficiente para mí, para limpiar el peor de los pasados. Entonces, la elección eterna de Dios en el cielo se muestra así de forma visible, sabemos, a través de la palabra, ¿no? Pero también del bautismo y de la participación de la cena. El plan de Dios se conecta con estos actos y también la vida diaria de los creyentes en su iglesia. Ananías, vamos a ver en este tercer punto, en lo que podemos ver también como el llamamiento eficaz, ¿no?, que incluye la incorporación de alguien a este nuevo pacto, ¿no? Entonces, Ananías obedece el mandato del rey, del Señor que le está hablando, de Cristo. ¿Qué hace? Entra a la casa que se le había indicado, le impone sus manos sobre este temido perseguidor y pronuncia unas palabras que sorprenden, ¿no?, ante la actitud previa, ¿no? Dice: hermano Saulo, dice Ananías. Antes de que Saulo así predique un sermón, antes de que muestre su fidelidad, se nos está mostrando que fue alcanzado por la gracia, incluido
en el pacto, ¿no? Creemos que Saulo merecía la excomunión, ¿no? Sin embargo, es llamado aquí hermano. ¿Por qué? Porque ha sido unido espiritualmente a Cristo. Y inmediatamente, ¿qué sucede? Dice que le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Por eso es que esta puede ser una ilustración muy cercana del llamamiento eficaz y de la gracia irresistible. Saulo estaba espiritualmente ciego debido a la depravación total. Pero cuando obra el Espíritu Santo, actúa, ¿no? Luego también las escamas caen, ¿no? La regeneración va primero que la fe. El versículo 18 dice, continúa el texto. Ahí en el 18, levantándose fue bautizado. El bautismo actúa aquí no como el medio que causa la salvación. No es un medio que causa la salvación o el bautismo, sino como la señal y el sello visible de que se está incorporando dentro del pacto de gracia, ¿no? Y está siendo adoptado formalmente en la comunión de los santos. Cantamos el Salmo 133, ¿no? Versículo 1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. En el antiguo pacto, la unidad del pueblo reflejaba la bendición, la vida eterna ordenada por Dios. Gálatas 3, 27, 28 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Todos los que hemos sido bautizados en Cristo somos uno en Cristo Jesús. Y aquí vemos justamente esa consumación de la unión espiritual con Cristo. Cristo une a Saulo consigo mismo y como consecuencia lo une a su cuerpo, que es la iglesia, la comunión de los santos, ¿no? En el versículo 19, ¿no? Al recibir el alimento y recuperar las fuerzas en compañía de los discípulos. Vemos también el cumplimiento de una promesa de nuestro Salvador, ¿no? De la enemistad, una enemistad total, porque llevaba la muerte a los creyentes. La sangre de Cristo ha obrado de tal manera que ha creado un hombre nuevo, reconciliándolo con la iglesia reconciliada con su antiguo perseguidor. Entonces, para los creyentes, ¿no? Esta verdad que estamos leyendo debe así prender, ¿no? Encender nuestro amor, en este caso por nuestra iglesia, por la iglesia en general, pero en particular por nuestra iglesia Betel, ¿no? Y un deseo por participar también de los sacramentos del bautismo y de la cena. Dios pudo haber sanado a Saulo de forma directa, ¿cierto? Así lo pudo haber sanado, restaurado, solo, en el camino. Pero eligió a un miembro, digamos, normal de la iglesia y también el sacramento del bautismo. Entonces,
Pensemos, tomemos decisiones y no despreciemos los medios ordinarios de gracia. La predicación de la palabra, estamos también escuchando. La oración comunitaria, participemos. Y también los sacramentos, que son los instrumentos que Cristo usa justamente para fortalecer nuestra fe semana tras semana. Y para el que aún no ha creído, ¿no? Recuerden, Saulo pasó 3 días en absoluta oscuridad. Y una oscuridad que le traía angustias, quizás recordando con quién se había encontrado, quizás recordando todo lo que había hecho, no sabe. Pero estaba ayunando y siendo confrontado con su miseria hasta que el Espíritu le devolvió la vista. Si hoy sientes así el peso de tu pecado, si te das cuenta de que has estado espiritualmente ciego y no has podido ver parte de la gloria de Dios, no intentes fabricar tu propia luz. Pídele más bien al Señor Jesús que envíe tu Espíritu a quitar esas escamas de tus ojos. Cree en el Salvador, el mismo que abrió los ojos de Saulo, confiesa sus pecados y acércate para ser también incorporado con nosotros a la familia de su Pax. Hermanos, ya finalizando, la historia de la conversión de Saulo no es un hecho aislado o un caso así puntual, fortuito en la historia. Es es más bien, ¿cómo diríamos? El modus operandi, el, el patrón de cómo Dios nos salvó a cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros buscaba a Dios, todos éramos vasos, como decimos, de ira por naturaleza, ¿no? Pero el Rey de Gracia en algún momento también nos confrontó de tal manera, nos echó a tierra, nos derribó de alguna manera de nuestros caminos de pecado, materiales o en nuestra mente, como fuera, cada uno sabe, nos llamó eficazmente por su espíritu, quitó nuestras escamas y nos llamó, recuerden, sus hermanos. Entonces recordemos, la salvación le pertenece al Señor. Nuestra vida le pertenece para su servicio, cueste lo que cueste. Y también no olvidar que pertenecemos los unos a los otros justamente bajo el pacto de su iglesia. Les invito a ponerse de pie para terminar con un momento de oración. Señor, te alabamos. Tu gracia, Señor, es irresistible. Y tu elección, Padre, no se puede romper. Te damos gracias porque no nos dejaste en esa ceguera espiritual en que andábamos, ni nos trataste tampoco conforme a lo que cada uno de nosotros merece. Te pedimos, Señor, que grabes las verdades que hemos escuchado en nuestros corazones, en el corazón de tu iglesia. Permite que encontremos, Señor, y usemos rápidamente todo lo que nos provees y se unan también al consuelo que necesitamos para sostenernos en medio de una sociedad hostil también. No permitas, Padre, que nuestro temor de cualquier tipo, ante cualquier circunstancia, Señor, limite nuestro crecimiento y tu accionar en nuestras vidas, Señor. Sigue obrando más bien con poder. Y que el pecador que hoy nos acompaña, Señor, también deje de resistirse, reconozca tu señorío absoluto y se dirija hacia tus brazos, Señor,
que lo acogen con gracia. Todo esto, Señor, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.